Vamos a ver lo que es la estimación de sumas de las pruebas de comparación. Estimar cuánto puede sumar dicha serie y calcular el error estimado que se llega al utilizar esa aproximación. Bien, en este caso vamos a manejar lo siguiente. Tenemos lo que es la prueba de la integral. Recordemos que sería una serie P. Entonces, para calcular el residuo lo hacemos de esta forma. Rn es igual a la suma total menos la suma de los primeros n términos, que sería an1 más an2 sucesivamente, los términos faltantes. Entonces, si nosotros comparamos con una prueba, con una serie P, entonces el residuo lo vamos a llamar Tn, que va a ser la suma total T menos la suma de los primeros n términos. Esto se va a cumplir cuando AN es menor que BN. Entonces, el residuo Rn tiene que ser menor que Tn. Bien, tenemos que si la serie que comparamos es una serie P, vamos a estimar el residuo Tn como lo hicimos en la prueba de la integral. Y ahora bien, si la serie a la cual comparamos es una serie geométrica, entonces podemos calcular la suma exacta. Recordemos que una serie geométrica, si es convergente, tiene una serie exacta, una suma total, que es A sobre 1 menos R. Entonces podemos encontrar una aproximación. Primer ejemplo, utilice la suma de los primeros 100 términos iniciales para aproximar la suma de la serie 1 sobre n cúbica más 1. Estime el error en esta aproximación. Bien, en este caso, primero vamos a encontrar la serie a la cual voy a comparar. Para ello, voy a tomar los términos dominantes. El término dominante de 1 sigue siendo 1. Y en el denominador, el término dominante de n cúbica es, perdón, de n cúbica más 1 es n cúbica. Así es como me va a quedar la comparación. Y ahora, n cúbica más 1 es más grande que n cúbica. Como en este caso, el denominador es más grande, significa que todo este término va a ser menor. Y bien, esta de acá, esa serie 1 sobre n cúbica, es una serie convergente. Es una serie P. 1 sobre n a la P. En este caso, P vale 3. Y como 3 es mayor que 1, es convergente. Y por lo tanto, esta serie va a ser convergente por el inciso 1. Es menor que una serie convergente. Entonces, tenemos que hallar el residuo de n. En este caso, voy a utilizar la ecuación auxiliar, la prueba de comparación, que en este caso sería 1 sobre x cúbica. En este caso, de n hasta infinito. Si yo resuelvo esto, obtengo como resultado 1 sobre 2n cuadrada. Aquí tiene que ir una n. Entonces, de aquí voy a encontrar que el residuo Rn va a ser menor que Tn, va a ser menor que 1 sobre 2n cuadrada. Y bien, ya que tengo esto, voy a calcular el residuo con los primeros 100 términos. ¿Cuál es el error que voy a cometer? En este caso, solamente sustituyo, en lugar de colocar n, coloco el término de 100, 100 al cuadrado por 2 y 1 entre esa operación. Llego a que el residuo o el error que yo voy a obtener es de 0.00005. Y bien, ya encontré el error. Lo único que me falta es encontrar la suma. En este caso, si yo sumo los primeros 100 términos, es decir, 1 al cubo más 1, después sustituyo el 2, después el 3, después el 4
y así sucesivamente y sumo cada uno de ellos, voy a llegar a que aproximadamente el resultado es 0.6864.538 con un error del 0.00005. Tenemos otro ejercicio. Utilice la suma de los 10 términos iniciales para aproximar la suma de la serie 1 sobre la raíz de n cuarta más 1 y estime el error en esta aproximación. Bien, vamos a resolverlo. Tenemos que buscar un término dominante, tanto del numerador como del denominador. El término dominante del numerador, en este caso el 1, sigue siendo 1. Y el término dominante del denominador sería n cuarta. Pero como es una raíz, la raíz de n cuarta. Que lo puedo escribir como n a la 4 medios. Y si realizo la operación 4 entre 2, obtengo n cuadrada. Por lo tanto, así es como puede ser escrita. 1 sobre la raíz de n cuarta más 1 es menor que 1 sobre n cuadrada. Esta es la serie a comparar. En este caso, este término es menor. ¿Por qué? Porque el numerador va a ser mayor. Y bien, 1 sobre n cuadrada es una serie P. P vale 2. El 2 es mayor que 1. Por lo tanto, esta serie es convergente. Y como esta serie es menor, también es convergente. Esto es debido al inciso número 1, prueba de comparación. Y entonces tenemos que hallar el residuo. El residuo se calcula mediante la prueba de la integral, evaluado de n hasta infinito de 1 sobre x cuadrada diferencial de x. Bien, aquí lo tenemos ya corregido. Tenemos que resolver esta integral. Para ello, sabemos que tenemos que evaluar un límite y en lugar de colocar el infinito, colocamos el término t, quedando de esta forma. Y bien, tenemos que evaluar la integral. Si yo evalúo la integral, me va a quedar como menos 1 sobre x. Primero evalúo t y después evalúo n. 1 sobre t más 1 sobre n. Digo más por el menos que hasta acá, quedando de esta forma. Y bien, al evaluar el límite, 1 entre un número muy grande se va acercando al valor de 0. Y 0 más 1 sobre n queda que el residuo Tn es igual a 1 sobre n. Entonces, por consiguiente, el residuo para esta serie tiene que cumplir esta condición, que tiene que ser menor a 1 sobre n. Y bien, ya que tenemos esto, voy a calcular el error. En este caso, me pide la suma de los primeros 10 términos. Entonces, en este caso, en lugar de colocar n, coloco 10. Y al hacer esta operación, 1 entre 10, obtengo que el resultado es 0.1. Es decir, voy a tener un error de un decimal. Y además me pide calcular la suma de los primeros 10 términos. En este caso, vamos a hacerlo de 1 hasta 10. De la serie 1 sobre la raíz de n cuarta más 1. Inicio sustituyendo. 1 a la cuarta más 1, 2 a la cuarta más 1, 3 a la cuarta más 1, y así sucesivamente hasta el 10. Hacemos las operaciones, en este caso primero las raíces. 1 a la cuarta es 1, más 1, 2. 2 a la cuarta es 16, más 1, 17. 3 a la cuarta es 81, más 1, 82. 10 a la cuarta sería 10.000, más 1, 10.001. Bien, así sería más o menos la aproximación. Y al realizar esta suma, de preferencia con una calculadora o con Excel, obtenemos que la aproximación es de 1.24855857. Esto es aproximado. ¿Por qué?
porque podemos tener el error del 0.1. Y aquí tenemos unos ejercicios para lo que es la prueba de comparación, determinar si la serie es convergente o es divergente. Y además, calculando la suma de los primeros 10 términos, obtenga un valor aproximado para la suma de esta serie y además estimar el error. Nos vemos en el siguiente video.